bueno, si les parece, largamos. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar moderando esta actividad que, bueno, pretende convertirse en un sentido y comprometido homenaje a la persona y la trayectoria del doctor Jorge Daniel Pérez, que, bueno, lamentablemente desde hace unas semanas ya no está con nosotros. Quiero aprovechar para comentar que este homenaje se enmarca en la sexta edición del evento Vincular Córdoba, que es un evento coorganizado por más de 20 instituciones y que en esta oportunidad tiene a la Universidad Siglo XXI y al propio Ministerio de Ciencia y Tecnología como anfitriones en esta edición. Eh, Quiero agradecer de manera especial la presencia aquí en el panel de Soledad Pérez, que es la hija de Jorge, que bueno, si su ánimo y su emoción se lo permite, luego de las intervenciones podrá decir si quiere algunas palabras. Eh, y antes de comenzar a presentar los disertantes, quiero en última instancia también enviar un mensaje y un agradecimiento a Jorge Pérez Hijo, que también está siguiendo la transmisión. Y también un saludo muy especial al doctor Rubén Alonso, que bueno, quien ha sido un amigo y un compañero de ruta del doctor Jorge Pérez, y que bueno, por motivos impostergables no nos puede acompañar hoy como él hubiera deseado en este, como les decía, sincero y sentido homenaje a la trayectoria de la persona del doctor Jorge Pérez. Bueno, sin más preliminares, le cedo la palabra en primera instancia al doctor Gustavo Chabrando, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. No sé, Gustavo, si puedes conectar tu micrófono y tu cámara y estamos saliendo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, al señor ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, al doctor Daniel Gunderling, voy viendo los presentes, al doctor Dante Beltramo, a la hija de Jorge, a los organizadores de Vincular Córdoba. Como decano de la facultad quiero agradecer este espacio que se hace dentro de este importante evento de vinculación e innovación tecnológica, que ya tiene sus años de organización en esta provincia. Agradecer porque creo que es el lugar ideal, por decirlo de alguna manera, que representaba o que representa lo que representaba el doctor Jorge Daniel Pérez para toda la comunidad científica, la comunidad académica, para toda la comunidad tecnológica de Córdoba y del país. Seguramente después Daniel hará una semblanza más específica de Jorge Daniel, pero básicamente me quiero referir brevemente en algunos puntos de Jorge, en el cual como persona tuve la posibilidad de conocer en mi época inclusive de estudiante, donde ahí lo conocí al doctor Pérez en el año 1982, yo todavía estudiante de esta facultad, y el doctor Jorge Pérez se hacía cargo del decanato, una intervención en ese momento, todavía no en época democrática, de la dirección de la facultad, y cómo él se acercaba a los estudiantes a incentivar, digamos, que los estudiantes tuviesen participación dentro de la facultad. Y ahí aprendí y conocí a una persona que era un ferviente amante de la democracia, de la participación, lo cual él después demostró en su trayectoria. Volvió a ser decano de la facultad, allá por el 1988, creo que por ahí fue la fecha. Y después tuvo una activa participación política también, tanto en la democracia universitaria y también en la política provincial. O sea, fue candidato a rector de nuestra universidad, fue ministro de Educación de la provincia,
Y eso también lo definía como un fuerte educador, porque otra cuestión, otra faceta particular que tenía Jorge era un excelente docente. O sea, no conocíamos un estudiante, también lo tuve como docente en Química Orgánica 2, me acuerdo, y no había estudiante que no plantearan las excelentes clases que daba Jorge. Era una didáctica para enseñar la química muy especial y siempre transmitiendo algo más detrás de la docencia. Después caracterizar como excelente investigador, sin lugar a dudas, se desarrolló en el campo científico, tanto dentro de la universidad como en el CONICET, y de hecho su carrera continúa fuera de la facultad en proyectos sumamente interesantes en el campo científico-tecnológico. Y esa vocación que tenía siempre de ofrecer la ciencia como un motor transformador de la sociedad, él también lo llevaba en su esencia, era su esencia, ¿no? Y de ahí es que fue el mentor, el fundador del Centro de Química Aplicada, junto con el doctor Alonso. Y después siguió con esa inquietud, digamos, hoy SEQUIMAP es uno de los centros de vinculación tecnológica, podríamos decir, de gran relevancia que tiene la provincia de Córdoba, que pertenece a nuestra Facultad de Ciencias Químicas. Y después ese mismo impulso lo llevó en el plano de la provincia y a nivel nacional, ocupando también cargos de gestión en la Agencia Nacional. Así que como facultad sentimos muchísimo la pérdida de Jorge. Ese 11 de septiembre quedará marcado para la historia de la facultad, porque nos dejó una gran persona, perdimos un gran investigador, un gran científico, una persona con una gran visión tecnológica, perdimos un excelente político con un gran sentido democrático y se lo va a extrañar, porque siempre las instituciones extrañan a las personas que han transitado por la vida y han dejado alguna huella, y generalmente una huella positiva por la cual muchos de nosotros, yo me siento en muchos de los actos realizados por el doctor Pérez, yo me siento identificado. Hasta a veces, cuando hay situaciones que se presentan en la vida cotidiana, en la gestión, uno se acuerda de algunas cuestiones que hacía el doctor Pérez cuando transmitía esto de la importancia que tiene el sistema educativo, la educación superior, la ciencia y la tecnología para el desarrollo de las sociedades. Así que un profundo agradecimiento de que como facultad podamos participar en este evento vincular y que este espacio hoy estemos rindiendo un homenaje al doctor Jorge Daniel Pérez por su relevancia, por su gran prestancia en todo lo que significa en el sistema científico, en el sistema tecnológico y en la educación superior y en todo el sistema educativo en general. Con ello también transmitir, como ya lo hicimos, a toda la familia de Jorge, a sus hijos, decirles a ellos que para nosotros Jorge fue un faro, un modelo a seguir y siempre nos vamos a quedar cortos con los homenajes a Jorge. Pero lo que sí estoy seguro que todos aquellos que conocimos a Jorge nunca nos vamos a olvidar de Jorge. Así que, y vamos a tratar de transmitir su legado, eso seguro. Así que muchísimas gracias y toda la comunidad de Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba quiere aportar este pequeño homenaje hacer un pequeño aporte, este gran homenaje al doctor Jorge Daniel Pérez en su memoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, decano, doctor Gustavo Chabrando. Y bueno, ahora le cedo la palabra al ingeniero Pablo de Chiara, el ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba.
Bueno, muchas gracias a todos quienes están conectados. Estimado decano, mi amigo Gustavo Chabrando, Pablo también, un gusto, doctor Beltramo, doctor Burlending, bueno, todos los familiares del doctor Pérez, un saludo muy especial. La verdad yo no tuve el gusto de conocerlo y no quiero pecar por en dar palabras que no sean apropiadas. Y lo que me pasó a mí fue, yo lo conocía personalmente, pero conocía su trayectoria, el impacto que había tenido sobre el ecosistema científico, sobre sus alumnos, sobre sus compañeros fundamentalmente. Al otro día, después de ese 11 de septiembre, me llegó un correo con una emotiva nota que firmaban el doctor Martínez, el doctor Alonso y el doctor Rubio, muchos de ellos que pasaron por ese Procor, y la verdad cuando uno leía eso y veía la manera en la que sus propios compañeros, sus propios personas que lo acompañaron en toda la vida se referían a él, no hacía más que ver la grandeza de este hombre bueno, que vino de su Entre Ríos natal, que contribuyó a esto de la Córdoba diversa, la Córdoba de inmigrantes, de diversos lugares de la Argentina que vinieron a educarse aquí, de haber estudiado en la Facultad de Ciencias Químicas y doctorados acá, como decía Gustavo, un divulgador, un gran profesor con fuertes convicciones, según sus amigos también, esto de que lograba en esa convicción buscar el mayor impacto social y productivo de la ciencia. Hoy estamos en este vincular, en esta sexta visión del vincular, en donde lo que buscamos justamente es eso, con lo cual esos valores están intactos en toda la comunidad científica, y él tuvo mucho que ver con eso, esto de vincular sin prejuicios y ni temores el conocimiento básico como una herramienta de superación humana. Esto claramente también forma parte de nuestra agenda cotidiana, esta agenda que nosotros decimos que tiene que ser que es tan imprescindible como impostergable, en donde la conexión de la ciencia y la tecnología con todos los sectores socioproductivos hoy cobran más vigor que nunca. Tanto lo que dijo Gustavo sobre su influencia para poder crear el CECIMAP, pero también de nuestro lado fue el ideólogo del CEPROCOR, nuestro CEPROCOR que hoy alberga más de 100 científicos trabajando en ciencias básicas, donde hay muchísima investigación, donde estamos logrando cada vez más impactos fuertes sobre el sector socioproductivo, ni hablar de su paso por la Facultad de Ciencias Químicas, por el Ministerio mismo de Educación de la provincia del 95 al 99, en donde buscó la inclusión y la formación de nivel secundario para fortalecer nada más y nada menos que las economías regionales. Su paso por la industria aeroespacial. Ayer estuvimos conversando con ingenieros e ingenieras cordobesas y cordobeses que estuvieron involucrados fuertemente en el programa SAUCOM, y uno no deja de quedar perplejo de cómo esa evolución tecnológica y cómo la capacidad y los talentos cordobeses fueron aflorando. Y bueno, hay que empezar a explorar para atrás y darse cuenta que las contribuciones que llevaron adelante todos estos grandes han llegado a lograr que hoy Argentina tenga un nuevo satélite orbitando el espacio, y eso ha sido con ingeniería cordobesa. Sus compañeros mismos lo destacan como fue un amigo, un cultivador incansable de la amistad, lo definen como grande, valiente, y asocian esto, y la verdad que permítanme también el atrevimiento de asociarlo, el 11 de septiembre, al igual que Sarmiento, ¿no? Esta analogía que hicieron en esta nota que me hicieron llegar sus amigos, de vincular a dos grandes divulgadores y él un admirador de Sarmiento. Bueno, qué casualidades por ahí que da la vida. Yo la verdad que no me queda más que agradecerles la oportunidad de poder compartir estas palabras. En este sentido homenaje, cuando surgió esto, yo me acuerdo haber hablado con Pablo, con Gustavo, y coincidíamos que teníamos que hacer algo juntos. Lo tuvimos que hacer virtual. Nosotros vamos a seguir, una vez que pase la pandemia, haciendo los homenajes correspondientes en CEPROCOR, como debe ser, al doctor Pérez. Me parece que es algo merecido, pero yo quiero valorar principalmente la actitud que ha tenido la Facultad de Ciencias Químicas, que ante mi llamado rápidamente pudimos integrar algo para poder hacerlo en conjunto y darle el homenaje que se merece el doctor Pérez con todas las instituciones juntas y trabajando en equipo. Yo finalmente me voy con una frase que para mí ha sido muy importante y refleja
refleja la importancia, un poco Gustavo lo decía recién, del paso de las personas, de cómo las personas, porque nosotros siempre hablamos que finalmente somos personas, y se trata de personas trabajando para poder lograr fines más grandes, y cuando Newton le preguntaron cómo había logrado ciertas cosas, dijo, si he visto más lejos fue porque estuve sentado sobre hombros de gigantes. Claramente todo este grupo de gente que contribuyó y que afianzó el sistema tecnológico de Córdoba son los responsables hoy de poder ver un sistema científico tecnológico cordobés que está evolucionando y que está contribuyendo a más desarrollo científico, tecnológico, social y productivo en la provincia de Córdoba. Así que muchísimas gracias y un saludo muy afectuoso a todos sus familiares y por supuesto a todos sus colegas y amigos. Bueno, muchísimas gracias, señor ministro. Muy interesante la intervención. Y ahora vamos a proseguir con el doctor Daniel Gundelen como disertante. Voy a hacer una breve presentación de la trayectoria de Daniel. Es profesor titular plenario de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigador superior de CONICET, director del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Córdoba. Y bueno, ha sido también director de Sequimap y uno de los tesistas del doctor Jorge Pérez, así que quién mejor que Daniel para hacer una semblanza de la trayectoria y la persona de Jorge. Gracias, Daniel. Gracias, Pablo, por la introducción. Gracias al señor ministro por sus palabras y a Gustavo por las referencias que han hecho de Jorge. Realmente coincido en todo lo que han dicho ustedes. Por supuesto, gracias al resto del panel, a Dante, a Sol, si está ahí, un Sol, verdaderamente tu papá los adoraba. Y bueno, a toda la comunidad en general científica y técnica de la provincia. Yo voy a decir algo que en cierta parte han dicho Gustavo y el ingeniero de Chiara, el ministro. No escapa a nadie, digamos, la importancia de Jorge Pérez en la evolución de lo que es la transferencia de ciencia y tecnología desde el conocimiento puro hasta una posible aplicación. Voy a tratar de darles una visión que me tocó vivir a mí al lado de él como tesista. Y después de que fui su tesista como su amigo, su persona con la cual nos encontrábamos cada tanto y hablábamos de alguna cosa y otra y nunca perdimos el contacto. Sin que siempre seguimos siendo de alguna forma amigos. De modo que bueno, esa va a ser un poco mi visión. No voy a decir muchas cosas distintas de las que ya se han dicho, pero voy a tratar de la personalidad de Jorge. Como ustedes dijeron, el 11 de septiembre pasado, es justo el Día del Maestro, como dijo el ministro recién, es decir, el Día del Maestro fue una casualidad que justo Jorge falleciera ese día. Pero en ese día la Argentina y en particular la provincia de Córdoba y también su universidad más antigua perdieron un hombre que fue pionero en muchos campos. Aunque el reconocimiento de esa actividad no fue siempre tan evidente, tengo que decirlo. Es decir, uno le hace este homenaje, pero ese homenaje en vida fue algunas veces no tan dulce como nosotros podemos imaginar. Quizás por eso es que hoy hay que quiero entregarle esta pequeña semblanza del doctor Jorge Daniel Pérez. Jorge fue mi padre científico, fue un amigo entrañable, fue un profesor inolvidable. Jorge estudió bioquímica en el viejo Instituto de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que posteriormente se transformó en la actual facultad, es decir, el instituto se transformó en Facultad de Ciencias Químicas, y él formó parte de la Facultad de Ciencias Químicas de una forma apasionada y virtuosa, como casi todo lo que se proponía, es decir, una pasión que tenía por la facultad, una pasión que tenía por la educación, una pasión que tenía por la ciencia, verdaderamente. Jorge realizó su tesis en química orgánica. Su director de tesis fue el doctor Bertorello, que por ese entonces fue uno de los padres del departamento de química orgánica,
y una persona que había hecho su postdoctorado junto a un premio Nobel en Alemania. Es decir, ese nivel de profesores teníamos en los comienzos de la facultad, y Jorge fue uno de los hijos de esos profesores originarios, digamos, que tenemos en cada uno de los departamentos de la facultad. Se inició con él una nueva línea de investigación sobre reacciones de compuestos orgánicos en fase gaseosas a alta temperatura, que en la actualidad se continúa, es decir, no fue una línea de investigación que se importó desde algún lugar del mundo, sino que fue una línea de investigación que se generó en la propia facultad y que todavía sigue teniendo vigencia. Y de hecho, la que está a cargo de la línea actualmente es la directora del Departamento de Química Orgánica, la doctora Elizabeth Moyano. Pero bueno, eso fue un hito, porque formar una línea de investigación, para todos los que hemos formado una línea de investigación, sabemos que es muy difícil, que hay que pelear contra muchas cosas. Y bueno, Jorge no tenía ningún problema en pelear contra lo que fuera, digamos. Él estableció esa línea de investigación dentro del departamento y dentro de la facultad. Yo lo conocí a Jorge en 1979, cuando yo terminaba mis estudios de licenciatura en química, y me uní a su grupo de investigación en el año 1980, es decir, él ya trabajaba en ese momento como profesor. Y una de las cosas que me llamó la atención es que luego de su deceso, bueno, muchos directores de institutos de investigación, muchos colegas investigadores, cruzamos correos y mensajes en esta época de pandemia hablando sobre Jorge, y me sorprendió ver cómo todos mis actuales colegas lo recuerdan como un excelente profesor, como decía Gustavo. Es decir, era capaz de entrar con una tiza y un borrador al aula y dejar en silencio por 2 horas a todo un conjunto de alumnos, cosa que hoy es muy difícil de hacer. Es decir, tenía, era un maestro inspirador. Sin lugar a dudas, era una persona muy, muy buena en la docencia y muy inspirador para sus alumnos. Yo, curiosamente, no pude disfrutarlo como profesor porque en ese entonces yo trabajaba y estudiaba en el tiempo que me quedaba, de modo que yo no podía asistir a los teóricos que él daba. De cualquier modo, después me tocó conocerlo como mi maestro de tesis, como mi director de tesis, y tengo que decir que comparto con todos mis colegas la admiración por la capacidad que tenía Jorge para transmitir esa pasión por lo que fuera que estuviera haciendo. Hacía ciencia, tecnología, podía hacer un desarrollo complejo y hasta podía hacer un desarrollo muy simple, un servicio a una comunidad, a la comunidad. Siempre le ponía todo el empeño, todo el conocimiento, horas de trabajo para resolver hasta un problema más mínimo que se le presentara. Es decir, el problema podía ser muy complejo o el problema podía ser sumamente sencillo. Jorge nunca despreciaba el problema en sí. Se ponía, pensaba, aplicaba su conocimiento y trataba de llegar a la resolución de ese problema. Y eso es una cosa que nos enseñó a todos los que fuimos discípulos de él. Y bueno, yo en la actualidad lo sigo practicando. Fue así como entonces, como fruto de ese trabajo científico, que se logró consolidar el grupo de investigación. Se formaron investigadores dentro de ese grupo y algunos o muchos de esos investigadores llegaron a ser líderes nacionales e incluso llegaron a trabajar a nivel internacional, en distintas áreas de la química. Es decir, Jorge, si bien era químico orgánico por naturaleza, hacía físico-química orgánica y trataba la química inorgánica y la química analítica como si fueran una sola cosa. La química para él no tenía fronteras, realmente. Tan importante como la formación científica que Jorge nos transmitió fue la vocación de servicio al prójimo, la vocación de servicio a la sociedad, la vocación de servicio al país. Jorge no entendía la docencia y la investigación si no era para hacer algo útil para alguien, ya fuera el país, fuera la facultad, fuera una persona, fuera un grupo de personas, una empresa o lo que fuera. Tenía el concepto de transmisión de conocimiento metido dentro de su gen. Todavía recuerdo muchísimas charlas de lo que nosotros llamábamos en el grupo
jocosamente adoctrinamiento juvenil, porque nos juntaba a todos los tesistas y empezábamos a tomar mate y a hablar, y él hablaba y nos contaba de esto y de aquello otro, y el proyecto de acá, y me pasó esto y le pasó aquello otro. Nos contaba todas sus experiencias, es decir, nos transmitía esa energía, digamos, esas ganas de salir a transmitir nosotros lo que él nos estaba enseñando. Me acuerdo que hasta tuve que aprender a cebar mate en el estilo entrerriano, como él era, porque si no aprendía a cebar mate de esa forma me echaba del laboratorio, así jocosamente dicho esto, pero bueno, era así, éramos parte de una familia dentro de ese laboratorio. Y así fue la pasión por la química aplicada, por el servicio al prójimo, por la participación activa en la política universitaria. Fue algo que casi todos sus discípulos heredamos de Jorge, aunque su influencia se trasladó también a otros jóvenes investigadores y personas que se acercaron a él para pedirle ayuda, para pedir un consejo, para pedir un apoyo o para recibir parte de su conocimiento. Es decir, no solamente a nosotros nos transmitió ese espíritu, sino a muchas otras personas que se acercaron a él. Así fue como en el año 1982 se hizo cargo del decanato de la Facultad de Ciencias Químicas, como dijo Gustavo recién, cuando muy pocos querían hacerlo, o casi nadie querían hacerlo, los que querían hacerlo no eran los mejores que podrían haberlo hecho. Y Jorge se animó a tomar el desafío en ese momento que se vivía bajo un régimen militar. Fue una decisión que le costó muchas amarguras posteriores a Jorge. Lo que no lo saben a esto, después de que él dejó de ser decano en esa época del proceso, muchos lo tildaron del decano del proceso, siendo que Jorge era un tipo profundamente democrático, era radical hasta las raíces, era de profunda raigambre radical y democrática, es decir, no era un hombre del proceso y sin embargo se aprovecharon de que había sido eso para tildarlo de esa forma, cosa que fue verdaderamente nefasto, porque en realidad lo que Jorge había hecho en ese momento, en tan poco tiempo, en un año, fue sentar las bases para una transformación importante de la facultad, que luego se consolidaría en los tiempos de democracia. Es tal cual le ocurre a muchos de los que participan, nos ocurre a muchos de los que participamos en ponernos al frente de un grupo para guiar y muchas veces como quien va al frente de un batallón son los primeros que reciben las balas. Y bueno, en ese momento a Jorge le tocó pasar por esa etapa y sin embargo se la aguantó, como tenemos que decir hoy en día, se la aguantó, siguió adelante, no se decayó, no se deprimió, al contrario. Siguió avanzando y después que pudo salir de la facultad hacia el medio, una de sus primeras realizaciones trascendentes dentro de la facultad fue la creación del CEQUIMAP, del Centro de Química Aplicada en 1983. En ese entonces ya estábamos en democracia, contó con el apoyo del decano normalizador, el doctor Roberto Rossi, y con la inestimable participación de su gran amigo el doctor Rubén Alonso, que lamento que no esté hoy en esta reunión. Rubén Alonso fue el primer director del Centro de Química Aplicada, pero básicamente eran muy amigos con Jorge y Jorge le confió eso que era como su criatura, era como su tercer hijo, que era el CEQUIMAP. El Centro de Química Aplicada se constituyó en la primera estructura en su tipo en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba y casi que diría en el ámbito de cualquier universidad nacional del país. Nació con la misión de trasladar la capacidad de generación de conocimientos de la Facultad de Ciencias Químicas al ámbito socioproductivo. A lo largo de toda su historia, desde su creación, ha realizado innumerables contribuciones a distintas organizaciones del medio, fundamentalmente a través de asistencias técnicas, convenios de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología. Esa era una idea que siempre le daba vuelta a Jorge en la cabeza y no paró hasta que lo vio funcionando. Y lo vio funcionando y lo dejó en manos de su mejor amigo, el doctor Alonso, que por supuesto después siguió otras personas a cargo de esa función. Pero Jorge no era de quedarse quieto luego de alcanzar una meta, era sumamente vivaz, sumamente
activo en su trabajo. Siguió participando en la política, luego trabajó como secretario de Ciencia y Tecnología en la provincia de Córdoba, y en ese trabajo impulsó la creación del CONICOR, el Consejo de Investigaciones de la provincia de Córdoba, un equivalente del CONICET a nivel provincial. Y ese consejo fue el germen del actual Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia. Pero su actividad en pro de la transferencia, no solamente de la ciencia, sino de la transferencia de la ciencia hacia la comunidad, no paró allí. Siguió con la sanción de la Ley 8.322 en octubre del año 1992, donde las entonces Cámaras de Senadores y Diputados de la provincia de Córdoba oficializaron la creación del CEPROCOR, el Centro de Excelencia en Programas y Procesos de la provincia de Córdoba. De esa forma se concretó la iniciativa que los doctores Marcelo Rubio, Rubén Alonso y Jorge Pérez habían tenido junto con autoridades de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de aquel momento. Es decir, que en el término de 10 años logró crear el CECIMAP y logró participar fuertemente en la creación del CEPROCOR. Trabajó juntos con sus pares para generar un nuevo centro de servicio para la comunidad, pero ahora bajo la órbita provincial, ya no solo en la órbita de la universidad. Es decir, creo que no me equivoco si digo que tanto el Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia de Córdoba como el CEPROCOR le deben mucho de su existencia al esfuerzo y a la tenacidad que Jorge le imprimía a todo lo que hacía. Luego vinieron otros rumbos políticos. Como dijo Gustavo, trabajó y también el ministro de Ciencia y Técnica, trabajó como ministro de Educación de la provincia de Córdoba en una época difícil. Trabajó como coordinador de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica. Y finalmente volvió al CONICET como investigador raso, como debe ser, es decir, después de su paso por la investigación, después de su paso por la función pública, volvió a su trabajo de investigador. Y ahí también se tuvo que aguantar en ese momento injustamente varias balas por no haberse dedicado a la investigación clásica, como le llamamos muchos investigadores. También el CONICET le pagó con alguna moneda amarga a su vuelta al trabajo. Y otra vez Jorge le puso el pecho y otra vez lo llevó adelante y otra vez se puso en otro ámbito que en el final de su carrera científica lo llevó a trabajar para la Fuerza Aérea Argentina. Se mudó de la universidad, se mudó del sistema científico clásico a la Fuerza Aérea, porque la Fuerza Aérea él creía que necesitaba desarrollo tecnológico y él era un apasionado por eso. Entonces, todavía me emociona porque por ahí me lo encontraba, él no estaba en la universidad, pero de vez en cuando nos encontrábamos, y él me contaba todo lo que estaba haciendo para que los aviones Pucará pudieran volar en la Antártida sin que se les congelara el combustible. Una cosa que parece absurda, digamos, había 3 pilotos que corrían riesgos si el combustible de su avión se les congelaba, y Jorge estaba trabajando para evitar que eso pasara. Jorge era así, era capaz de pasar de imaginar un proyecto de país a un proyecto para ayudar a 3 pilotos de aviación. Era capaz de elaborar un proyecto de investigación y era capaz también de ponerse su guardapolvo blanco, ponerse al lado mío para ayudarme a medir el nitrógeno del suelo, para darle los valores de nitrógeno del suelo a una plantación de hongos local, para que esa empresa pudiera exportar los hongos y de esa forma mejorar la industria local y mejorar la productividad del país. Era capaz de estar al lado de uno en la mesada y era capaz de estar pensando a nivel del país una política nacional. Era increíble su capacidad. Todos los que vivieron junto a él, lo recuerdan como un buen padre, como una persona muy amante de su familia, como una muy buena persona, como un muy buen profesor, como dijimos, como un amigo de aquellos, los que tuvimos la oportunidad de ser amigos. Yo, por supuesto, lo recuerdo de la misma forma, pero también lo quiero recordar como un hacedor de cosas, desde las cosas más simples hasta las cosas más utópicas, desde un proyecto de país hasta un desarrollo de mesada elemental, básico. Era un fanático de la educación, era un fanático de la ciencia y la tecnología,
era un empedernido aportante de ideas para el desarrollo del país. Eso era Jorge Pérez. Me cuesta. Perdón. Entonces, lo único que me queda es decirle muchas gracias, Jorge, por todo lo que nos diste. Descansa en paz. Nosotros seguimos luchando. Perdón. Nosotros seguimos luchando por todo lo que vos pensabas. Gracias. Muchas gracias, Daniel. La verdad que muy completo, Excelente, muy, Daniel. muy Excelente. sentido homenaje. Felicitaciones, Daniel, y muchas gracias por tus palabras. Para darle continuidad a este acto de homenaje, la verdad que estamos todos un poco emocionados por la intervención de Daniel, pero bueno, nos queda la disertación del doctor Dante Beltramo, lo voy a presentar brevemente. Dante es doctor en bioquímica por parte de la Universidad Nacional de Córdoba, es investigador superior del CEPROCOR, es responsable del área de biociencias del CEPROCOR y también es investigador principal del CONICET, y actualmente reviste la categoría de profesor titular de biotecnología en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de Córdoba, y también dirige el doctorado en bioquímica de esa universidad. Es para nosotros un honor que Dante pueda disertar en este homenaje, porque también ha sido un ferviente defensor de la vinculación tecnológica y de los proyectos aplicados. Así que muchas gracias, Dante, por estar en este homenaje. Bueno, la verdad que debería ser a la inversa, me parece. El agradecido soy yo. Y por supuesto que no puedo menos que coincidir con las palabras de Daniel, de lo cual cualquier cosa que yo pueda decir obviamente es redundante. A mí lo que me gustaría es mostrar en hecho, plasmar un poco la idea que Jorge nos convenció a llevar adelante cuando Daniel comentó lo de la creación del CEPROCOR. Entonces a mí me gustaría presentar un PowerPoint, si puedo, si no hay problema. Voy a compartir la pantalla para contar en imágenes la vivencia que hemos tenido en base a las palabras y a las discusiones que habíamos tenido desde el inicio hasta la actualidad del CEPROCOR, que me parece que, como lo titulé, me resultó realmente muy interesante porque muestra un poco tal vez la historia de lo que él quería, y aquí puede ver su legado tal vez hecho realidad mínimamente posible en esta nueva institución que él creó, como decía Daniel, en el CEPROCOR. Si me permiten, voy a compartir pantalla para mostrarles un poco la presentación que quiero hacer de lo que está relacionado a las transferencias tecnológicas, que era un poco, como decía Daniel, el gran esfuerzo que él trataba de hacer de la ciencia, hacer de que el conocimiento se tradujese en productos que acompañaran a las empresas para elevar el nivel de ambos en forma recíproca, de la ciencia aplicada al conocimiento concreto de un problema, y de que ese problema terminase en un producto que a la empresa le sirviera como motivo para seguir adelante en el mercado. Así que, si me permiten, voy a compartir pantalla. Sí, por favor, no hay problema. Le voy a poner... Ahí estamos viendo, Dante. Sí, no sé si se puede ver en grande. A ver, no, acá sí. Lo tengo acá lo tengo. Bueno, ahí se está viendo perfecto. En realidad, yo a esta charla en homenaje, y si me permiten, ustedes los han tratado de Jorge Daniel, cuando nos reuníamos nosotros en esa época de las instancias iniciales de lo que podía ser la creación del CEPROCOR, con el flaco Landa y el flaco Alonso, lo tildábamos de gallego. Así que, si me permiten, yo todavía lo voy a llamar el gallego. No es una falta de respeto, pero era la forma en que concretamente lo conocíamos en esas reuniones que teníamos. Por eso, lo que voy a tratar de comentarles un poquito es la historia de este pequeño viaje, desde la ciencia a la transferencia, y lo que es la realidad de que es un continuo aprendizaje. ¿Cuándo inicia la idea de hacer este viaje? Bueno, este viaje empezó cuando estábamos trabajando todavía en la Facultad de Ciencias Químicas, como ven ahí. En realidad, nosotros estábamos todavía en ese entonces en la imagen de la izquierda, y ahora ustedes verán la imagen de la derecha, muy moderna. Y
ahí empezaron a tentarnos, a llamarnos a las reuniones para participar de esta nueva idea de encaminarnos en este viaje. Y en realidad la pregunta es, ¿y cómo empieza este viaje? Y bueno, no tuve mejor forma que ejemplificarlo en esto. El viaje arranca en lo que yo le llamo un tren que comienza en la estación 1995, año en que nos fuimos al CEPROCOR, que estaba iniciándose el CEPROCOR. ¿Cómo arranca este CEPROCOR? Arranca con una promesa, la palabra el CEPROCOR, que nos había metido en la cabeza el gallego Pérez. Pero además tuvimos otra motivación y lo quiero hacer en este momento, porque como verán, el gallego también estaba rodeado de gente que compartía su idea y era la que tenía el flaco Landa, que actualmente está, ustedes saben, postrado por una enfermedad, y él siempre decía, gringo, hay una frase desafiante que nos tiene que hacer cambiar y ver lo que estamos haciendo. ¿Qué hacemos con los saberes? Era necesario saber dirigir los saberes hacia otro enfoque, no solamente lo que sabíamos. Y fue, me parece, una de las frases detonantes que nos motivó a varios a utilizar nuestro conocimiento en esta nueva odisea que largábamos. ¿Cuál era el destino final? Sabíamos en ese entonces, Punilla, hacia aquel CEPROCOR incierto todavía. Y la pregunta era, en aquel momento, iniciamos mucho, y finalmente, ¿cuántos pasajeros quedamos en ese tren? Fíjense, un pequeño grupo de 12 tipos, que yo los llamo 12 audaces. Y aquí los tienen a los primeros pasajeros del tren al CEPROCOR y el primer maquinista. Ahí pueden ver al grupo de gente en esa época, lo que éramos, la juventud que teníamos. Y si ustedes se fijan en la imagen del centro abajo, ahí está el primer maquinista, que es el flaco Alonso, quien tuvo que tomar la posta y hacerse cargo de la primera dirección del CEPROCOR, que fue, como dijo, él decía siempre, al CEPROCOR para mantenerlo y hacerlo andar, muchas veces he tenido que volver con las rodillas con sangre desde la Casa de Gobierno para conseguir sus finalidades. Y siempre contaba con el apoyo del gallego. Y esta imagen de los pasajeros es la que yo les quiero mostrar un poquito de por qué se fue hacia adelante en esta cosa. Permítame que creo que... está bien. Me equivoqué. Hoy esto es así, lo que vemos 25 años después, los que llegamos a esta estación que yo le llamo la estación 2020. Un viaje de 25 años para lo que hoy es el CEPROCOR con el concepto inicial del que partimos. Sin embargo, como ven, el viaje continúa. ¿Cuál es este nuevo destino que tenemos en CEPROCOR con esa premisa? Llegar a ser referentes en Córdoba. El compromiso, una mejora continua en la investigación y desarrollo y los servicios de alta complejidad. Pero, como pongo ahí, para llegar a estas cosas se necesita tener claro cuál es el objetivo esencial que hay que tener en una institución cuya mirada es esa. Y el objetivo esencial es lograr una relación continua y sostenida entre la ciencia y la técnica, la empresa y el Estado. Y la pregunta es, ¿por qué? Esa idea el gallego siempre la fustigaba, la ponía en la tabla de las discusiones. Porque esta asociación es la que realmente trae los beneficios. En esta asociación, empresa y la ciencia y la tecnología, si le sumamos todavía el Estado, la presencia del Estado, esto da origen a lo que yo le llamo un triángulo virtuoso, que todo el mundo lo conoce, donde ustedes pueden ver la estructura científica no puede estar sola haciendo un trabajo aislado del destinatario final, que es la estructura productiva. Y, por supuesto, regido por normativas con directivas claras que tienen que venir de gente que esté tomando las decisiones políticas para que esta interacción no solamente exista, sino que se perpetúe y viva en una continua mejora, que es lo que yo decía. Pero la pregunta es, y esto varias veces lo hemos discutido cabeza a cabeza, estaba el gallego en las discusiones esas, ¿dónde tenía que estar el CEPROCOR, el investigador en ese entonces, en este triángulo? ¿Solamente acá, en la estructura científica tecnológica? ¿O tenía que estar interaccionando directamente con la estructura productiva? En ese momento no existía una cosa tan concreta como esa pregunta, con esa
ansiedad de que el investigador estuviera acá y acá. Pero también es muy necesario que el investigador esté en esta área realmente del Estado. ¿Por qué? Porque es el que le aporta el conocimiento de lo que puede y lo que sabe hacer, y puede marcarle los límites a la gente que está desde la toma del poder de decisiones para saber a dónde ir y dónde no limitarse o dónde instigar para que las cosas se hagan. Por eso que en base a estos conceptos que fui diciendo, permítanme contar entonces una breve historia de algunos de los resultados que justificaron y sustentaron esta hipótesis de la cual partimos y que se logra en este contexto. Por eso lo que les quiero mostrar ahora es que exactamente al revés de lo que decía Facundo Cabral, basado en eso, dice: yo no soy de aquí ni soy de allá, en su canción. En cambio, yo puedo decir en este momento que soy de aquí y soy de allá. Creo que somos un grupo de gente que nace de esto, viene de esto, pero está en las empresas. Y esta relación es el fruto objetivo de los logros cuando se tienen políticas claras y cuando hay permisividad para estas cosas. Y esto creo que se puede ver plasmado en uno de los pequeños logros que se han tenido. Fíjense, les voy a hacer un breve comentario, una breve nota de lo que es los servicios y transferencias tecnológicas del CEPROCOR desde que se creó, bajo esta idea desde el 96, donde empezamos realmente, hasta ahora. Los servicios que se hicieron tienen un área de servicio muy importante, igual que la del SEQUIMAP, digamos, donde se realizan servicios al Estado y privado. Y ahí en total se han hecho hasta la fecha un total de 50.000 análisis, según los datos de la oficina. Yo estoy más abocado en la parte de desarrollo, en las transferencias tecnológicas, que el CEPROCOR los hace desde investigaciones propias, con una orientación ya previa, porque es muy importante remarcar esto. No es la investigación lúdica, tal vez, que hacíamos en la universidad, tratando de simplemente saber el porqué de cada cosa, sino con una orientación clara y definida. Y otros desarrollos logrados por la solicitud que hacen las empresas a nosotros. Y en total, lo que me dicen que hay un total de unos 150 desarrollos que se han hecho en distintos niveles de magnitud con empresas, tanto de Córdoba como del interior del país o de otras provincias también. Pero permítanme que les muestre algo que para mí es la base de todo este avance, de todo este nacimiento y concreción con los resultados actuales que tenemos. ¿Cuál fue la primera gran transferencia que nos dio el éxito actual o el estado actual que nos permite estar tan tranquilos en donde estamos y tan seguros? Y aunque a ustedes les parezca, esta fue la primera gran transferencia que se hizo. La transferencia de los recursos humanos formados. El gallego tuvo la idea clara y concreta: no hay que perder tiempo en formar nuevos recursos al inicio en esta institución. Tomó los recursos formados que teníamos en la Universidad Nacional de Córdoba y el objetivo fue trasladarla al CEPROCOR como esos viajantes de tren que hemos tenido. Así que, simplemente para que ustedes tengan una idea conceptual de lo que es una verdadera transferencia, la primera transferencia no es un producto, sino es el producto de la gente que puede dar origen a los distintos trabajos que se fueron realizados. Así que, si ustedes quieren verlo de una forma, la primera gran transferencia que hizo el gallego fue esto: la transferencia de recursos humanos desde la universidad al CEPROCOR. Y simplemente ahora, para ir más a la parte práctica de cómo esos recursos humanos transformados en productos capaces de volver a hacer transferencia, pudimos hacer. Yo de esos 50 le voy a resumir 3 o 4 como para que tengan una idea de aquellas transferencias que han tenido más, tal vez, renombre que hemos hecho y que están en el mercado como productos que se vienen sustentando en el tiempo, que son los logros de todo este equipo de gente del CEPROCOR. La primera transferencia fue en el año 96, se hizo con la empresa Porta Hermanos. El doctor Alonso lo trajo, el que en ese momento era ministro, y vino con la idea de que decía que había que hacer el alcohol en gel. Y me acuerdo que nos juntó hacía poquito, que estábamos en CEPROCOR, y nos reunió y dijo: ¿quién trabaja en biopolímero, en polímero? Y yo levanté la mano porque trabajaba en tubulina y microtúbulos en la célula, y le dije que cuando me contó que hacía el alcohol en gel, no tuve mejor idea que decirle en ese momento: mire, si hay algo que no permite formar polímero gelificado es el alcohol. ¿Para qué? Bueno, la cuestión es que
Me dio vuelta la historia y me dijo, sin embargo, en Estados Unidos está hecha y si se puede hacer acá sería fantástico que esté y aquello. Después de 4 a 6 meses de laburo, el primer producto que sacamos como desarrollo transferible en una empresa es este alcohol en gel, que hoy por hoy, después de 25 años, sigue estando en el mercado y hoy más que nunca por esta maldita pandemia. Así que este fue nuestro desarrollo insigne que transferimos desde el CEPROCOR a una empresa. Después de eso nosotros pasamos a trabajar ya con esta idea de trabajar con polímeros, que era un poco la idea del Flaco, de acercarnos más a las cosas tal vez prácticas. Empezamos a trabajar con el uso de estructuras poliméricas, pero ya en el campo de la biomedicina. Y acá hay que hacer un punto muy importante. ¿Por qué? Porque acá quiero poner en escena tal vez la pata que yo les nombraba recién en este triángulo que es tan esencial y exitoso. La confianza de la empresa en gente que recién empezaba a aportar ideas para resolver problemas. Entonces, hay que pensar en esto también. Hoy es más fácil hablar con un bagaje de conocimiento, pero en aquel entonces, que una empresa confiara en que se podía hacer algo y que ese algo pudiera llegar a productos era realmente muy complicado y sin embargo creo que se hizo. Por eso destaco la audacia dada en la confianza que tenían las empresas de Córdoba en la ciencia cordobesa. Y en este caso particular, el primer desarrollo con el que nos lanzamos en el grupo, en el laboratorio, vino de parte de la empresa, fíjense. No es que tomaron una idea nuestra. Ellos vinieron con una problemática muy clara, porque también es muy cierto. Muchas veces los investigadores, y sobre todo en aquel momento, pensar en qué íbamos a hacer significaba tener una idea que iba probablemente a la izquierda. Y cuando la comentábamos con los empresarios, que tenemos esto, que esto y que aquello, ellos nos decían, muy lindo, pero yo voy para la derecha. Y eso fue lo que una vez el gallego en una reunión nos dijo. Hay que interaccionar mucho con las empresas, porque lo que a veces pensamos nosotros no es lo que la empresa quiere. Y esta empresa fue concreta. ¿Ellos qué querían? Fíjense ahí abajo, dice, un hidrogel biocompatible para que aplicara, fíjense en la incontinencia urinaria femenina y en control del reflujo vesíco-ureteral, que en ese momento se trataba con cirugías a cielo abierto, se hacían y se aplicaban unos implantes de polipropileno que la controlaban. La idea era simplemente hacer una aplicación y eso fue el desarrollo que tomamos. El tratamiento era para esto, las mujeres con incontinencia no alcanzan a cerrar completamente la vejiga y están con pérdida urinaria permanente. Y el otro problema, fíjese a qué nivel bajábamos a trabajar, era el reflujo vesíco-ureteral, que como pueden ver en la imagen inferior, lo que pasa es que el líquido sube de vejiga a los uréteres y aumenta la complejidad de las infecciones hasta tomar estados de severidad que pueden llegar incluso a trasplante con la edad. Bueno, el objetivo era hacer algo que pudiera controlar esto simplemente con un implante. Y el objetivo fue logrado haciendo esto que ustedes ven acá. Lo que logramos desarrollar era un producto que se aplicaba en esta pared de modo de ensanchar este orificio y que esto quedara chiquito. El desafío de la empresa era no menor, tenía unas exigencias, no las puse porque asustan, porque para lograr esto, en realidad parece simple, pero no lo era tanto. Hoy por hoy, este producto ya está aprobado por ANMAT desde el año 2007. Esta es la presentación comercial que se vende en alrededor de 130 países en el mundo y esa es la presentación. Así que este producto fue el inicio de algo ya de un nivel mucho más complejo y de aplicación humana, efectivamente. Y como pueden ver, el otro objetivo era que este conocimiento se plasmara en hechos que protegieran también el conocimiento a nivel de patentes. Hemos hecho 2 patentes, o sea que logramos en ese entonces, además de hacer una publicación internacional, logramos interaccionar con la empresa, hacer el producto, hacer el patentamiento, publicarlo y que el producto finalmente salga a la calle. Eso es lo que yo le llamo el círculo virtuoso de la relación entre la ciencia, la empresa y el Estado en lo que se llama la parte de un producto. La empresa muy inteligentemente tiene actual producto en este mercado internacional sobre la misma plataforma de la base que hemos desarrollado, 3 productos como son Vantis, Opsis y el Exantia, que están también acompañándolo en el mercado. Con esta misma empresa, cuando uno se gana la confianza por los trabajos realizados, estamos actualmente llevando adelante un estudio, ya en fase clínica, como les voy a mostrar,
para la aplicación de un desarrollo de un gel, un hidrogel biocompatible para la aplicación intraarticular. Como ven ahí, este producto ya está en fase de patentamiento en Estados Unidos. Hay investigadores del CEPROCOR, del CONICET y de la propia empresa. Y lo que hicimos es esto, el desarrollo de un hidrogel para implantar, como ven ahí las imágenes, de modo de poder controlar la osteoartritis, una de las enfermedades que aplican alrededor del 3% de la población. El estado actual de esto, este es el diseño del estudio clínico que está presentado y está llevando adelante en el ANMAT. Hoy con la pandemia esto está un poco demorado, pero se hicieron todos los estudios y estamos ya en la fase de búsqueda de aprobación por el ANMAT haciendo esta fase clínica. Del trabajo en humano pasamos a trabajar también con estas estructuras poliméricas porque esto sentó entre la gente conocida un antecedente de que podíamos tener capacidad para desarrollar productos y entonces a través de el IRAC, que es el Instituto de Reproducción Animal, llegamos a trabajar asociados a esta empresa que es Zoobet para el desarrollo de un dispositivo intravaginal para la liberación sostenida de progesterona. Era todo un desafío, porque esto se aplica en las terapias reproductivas como la inseminación artificial y la superovulación. Y en ese entonces, cuando lo hicimos, había un solo producto que era un dispositivo que se traía desde Australia, si no recuerdo mal, que fue que lo hicieron. Nos pusimos a trabajar junto con el IRAC, que hacíamos las pruebas en animales, y finalmente logramos desarrollar este dispositivo que hoy se aplica en muchos países de Latinoamérica. Actualmente sale con el nombre de Prociclar. Era, como dice ahí, reutilizable, sin embargo, los veterinarios usan y tiran, en realidad no lo reutilizan. Pero digo, habíamos logrado nuevamente generar confianza dentro de los investigadores de Córdoba en poder hacer este tipo de desarrollo que también llevó concomitantemente publicaciones internacionales, también su patente está a nivel nacional, y esto nos dio un margen de tranquilidad siguiendo ese concepto de que había que tratar de lograr esa asociación, llegándola a los extremos, a la formación de individuos que piensen para cómo piensa la empresa para poder desarrollar el producto y cómo hacer que esta ciencia nos ayude. Y desde esa etapa, permítanme que baje a una esfera un poco más compleja todavía, en el área de la nanotecnología en la cual empezamos a incursionar, donde pueden ver una imagen de las distintas moléculas o estructuras hasta que llegan a donde nosotros estamos actualmente en esto, en el área de los nanómetros, donde estamos trabajando haciendo estos desarrollos. Por eso que estas nanoestructuras nosotros las hemos desarrollado fundamentalmente para los productos farmacéuticos. Y para esto utilizamos dos micelas con las cuales hemos trabajado permanentemente y actualmente todavía estamos en esto. Esto es cómo son las estrategias para administrar fármacos, fundamentalmente en el área oncológica. Utilizamos dos estructuras con las que hemos traído de conocimientos de la universidad, no son inventos nuestros. Por eso que vuelvo a resaltar que la transferencia fue una transferencia completa. El producto humano que se transfirió con conocimiento y todo. Entonces, por eso pudimos trabajar rápidamente empezando a implementar el conocimiento que teníamos. Y en el tema del liposoma, junto con el doctor Bianco, que fue el que timoneaba ese proyecto con una empresa farmacéutica de Buenos Aires, lo que se hizo fue encapsular, como ustedes ven ahí la droga en blanco, la doxorubicina, se terminó incorporando dentro de esta estructura que es una membrana lipídica y había que pasarla. Y nos ingeniamos de aquella forma, Ismael buscó todos los contactos que tenía en su cabeza para que funcionara y finalmente funcionó y logramos hacer este producto que está en el mercado ya desde el 2004 como un tratamiento oncológico que se aplica en humanos y la patente que se empezó a hacer a nivel internacional. En el otro modelo, para no ser muy largo, empezamos a trabajar con micelas. Son las dos estructuras que le comenté al comienzo. Las micelas no son más que estructuras que tienen una cobertura muy hidrofílica y un componente muy hidrofóbico, o sea que da permisividad para que se puedan incorporar cargas de drogas hidrofóbicas, como fue paclitaxel, y también la misma doxorubicina. Paclitaxel hidrofóbico va acá adentro, la doxorubicina que es soluble en agua va acá. La verdad que hemos hecho un trabajo bastante concienzudo, bastante largo, que finalmente, después de muchos estudios, muchos trabajos previos, hicimos un estudio en animal, un preclínico en animales, y lo único que quiero ver que fue bastante interesante, que vean los resultados de lo que se hicieron, es el porcentaje
de metástasis en animales tomando cánceres de mama, y la metástasis, acá están los grupos que se trabajaron, nada más que esto les quiero mostrar. Las macrometástasis en los grupos, en las dosis más efectivas, fueron 0. Sin embargo, en micrometástasis pulmonares, esta formulación, solamente el 25% de los animales tuvieron metástasis. Quiere decir que el 75% no tuvo ninguna clase de metástasis a nivel pulmonar, con lo cual estas estructuras fueron altamente favorables en el tratamiento de este tipo de tumor. Y este estudio se hizo con un grupo de gente que involucró no solamente a los investigadores del CEPROCOR, sino también médicos con los que nos hemos asociado y fuimos para adelante. Objetivo número 2, teníamos los resultados, también fuimos a hacer la patente, que era una cosa totalmente imprescindible para poder hablar, y ya les voy a explicar por qué. Sobre esa misma estructura, la pregunta que surgió era si podíamos mejorar todavía la actividad de estas micelas cargadas con oncológicos y aumentarle la capacidad en cuanto al valor de la inmunología. O sea, podíamos asociarle anticuerpos que están mono o policlonales, que tuvieran actividad selectiva sobre ciertas células para mejorar su eficacia en la terapia oncológica. Sí, eso fue lo que hicimos. Cargar este anticuerpo mono o policlonal sobre esta estructura, generando estas bolitas que ustedes ven acá como ejemplo, donde hay estructuras que transportan drogas oncológicas y en la superficie tienen directamente anticuerpos dirigidos contra la superficie, contra los targets de las células oncológicas. Por supuesto, esto es para mostrar la efectividad. Los dos de arriba son el anticuerpo solo, el de abajo es el anticuerpo montado dentro de la nanoestructura que revela la misma. Claramente volvimos a repetir el ejemplo de lo que estamos tratando de convalidar en todos los desarrollos, llevar adelante una patente, ahí dice un procedimiento para la preparación de las micelas de cianoglicolípidos cargadas con drogas hidrofóbicas y recubiertas con anticuerpos. Son patentes donde está siempre CONICET y CEPROCOR porque son desarrollos nuestros. Finalmente, todas, para hacerla corta, todas las estructuras, todos estos estudios se transfirieron a una empresa de Buenos Aires que es NanoRelease. Y por último, dentro de las transferencias más relevantes que hemos hecho, quiero rescatar al laboratorio farmacéutico cordobés, que es Química Luar, que estas son sus nuevas instalaciones, y algo que no solamente fue un producto que hace desde 20 años son líderes, que es el colágeno tipo 2, porque le adicioné esa imagen que todavía la veo y a mí me emociona, como se emocionó Daniel en su recuerdo. Ustedes pueden ver ahí 3 caripelas, la del doctor Landa, la del doctor Bianco y el que habla, en un bioreactor que habíamos fabricado donde nos consiguieron para hacer los primeros ensayos en el año antes de ir al CEPROCOR, estábamos en el pre-CEPROCOR, donde montamos un laboratorio que se puede decir que era un laboratorio a escala piloto para hacer todos estos estudios que después finalmente se llevaron a cabo dentro del CEPROCOR, lo que es hoy. Pero estos inicios los consiguió, el gallego nos conseguía el lugar e íbamos ahí a la tarde, fuera de la facultad, para continuar estos trabajos, y así se desarrolló por primera vez este producto que hoy creo que sigue siendo líder en el mercado, hasta donde yo conozco, y se vende ya en otros países, el colágeno tipo 2 soluble que le representa este laboratorio. A este mismo laboratorio hace no muchos años se le ha transferido también, volviendo al tema de los biomateriales, apósitos que hemos desarrollado para el tratamiento de los grandes quemados en heridas y en úlceras. Ya ha sido evaluado hace 2 o 3 años atrás, fue evaluado toda esta terapia en el hospital, en el Instituto del Quemado, donde hemos tenido resultados altamente positivos. En algún día se repetirán los ensayos para confirmarlo más adelante, pero realmente han andado muy bien. Otro de los productos que recientemente también se transfirió ya hace unos años y que recientemente hemos logrado hacer una patente, como se puede ver acá abajo, una patente a nivel internacional, se otorgó en diciembre del año pasado, y es una formulación de un antiviral de uso tópico para el tratamiento de herpes simplex 1 y tipo 2, cuyos resultados realmente en las pruebas de concepto que se han realizado han sido muy buenos. Y finalmente, una formulación, el desarrollo tal vez más complejo que realizamos, una formulación que tenía propiedades bactericidas y antiinflamatorias, inhalable,
para los tratamientos de fibrosis quística, EPOC y fibrosis pulmonar idiopática, que representan esa foto, la imagen de esta tremenda enfermedad. Y durante este proceso de trabajo apareció esta bendita pandemia, lo que nos permitió, basado en el poco conocimiento que teníamos en ese entonces, si pensábamos en analizar la posibilidad de que este tratamiento, dadas las potenciales actividades que veíamos que tenía, podía ser aplicado para el tratamiento por infección por coronavirus. Este tratamiento que dirigía su actividad directamente a pulmón con unas propiedades que no voy a resaltar acá, no viene al caso, pero que tenía un target directo en las células afectadas por este virus. Los resultados actuales son muy promisorios, se han realizado estudios tanto en Buenos Aires, Córdoba, como en otro lado, y aquí les muestro simplemente para que ustedes vean el efecto sobre la hipoxia que se genera en estos pacientes. Tiene un resultado, tiene un valor de saturación de 88% y luego de la nebulización inmediatamente suben a 96%. Y como pueden ver acá, estas son imágenes de pacientes que tienen la famosa imagen en vidrio esmerilado que habla de la neumonía bipulmonar, y a su derecha lo que es una imagen 6 horas después de la nebulización, cómo se descomprime y se fluidifica. Pero, ¿qué es lo que quiero resaltar sobre todo en este caso particular? Volver a resaltar lo que al comienzo había dicho, la confianza que tienen que tener las empresas para tomar en magnitud la realización, la idea de llevar adelante un producto con todo lo que el esfuerzo eso conlleva, y sobre todo hacer los clinical trials, porque es una cosa tremendamente compleja que requiere de mucha inversión y de mucho esfuerzo y de mucha gente que participa. En este caso hay 3 patentes. Las patentes en Europa, como ustedes saben, o en Estados Unidos, no son caras. Hay una en Europa que está haciendo la empresa y 2 en Estados Unidos que la semana pasada estuvimos mandando las condiciones. Por eso, cuando uno habla del conocimiento y la transferencia a la empresa, esto que les voy a contar ahora, yo lo viví en una charla en Buenos Aires y no lo justificaba, no lo entendía bien. Y yo compartía otra idea inicialmente, que era que la idea era la que manda. Y en realidad tiene razón, pero no tanta. Los químicos siempre valoramos, o al menos yo valoro, que la idea es el tractor, lo que genera el movimiento, lo que desencadena el viaje hacia algo. Sin embargo, fíjense que la realidad me muestra esto, que la idea tiene un valor. Para llegar al valor económico de ese conocimiento, la idea tiene un valor 1. Cuando esa idea se puede concretar en el laboratorio, ya tiene un valor 10. Si yo puedo patentar esa idea generándole la exclusiva por el potencial valor de aplicación, se va a 1000. Si yo logro hacer los ensayos preclínicos, estoy hablando siempre, por supuesto, de productos de escala farmacéutica, ya el valor es 100.000. Si los ensayos clínicos, que es lo que estamos haciendo con estas empresas, se logran con resultados positivos, ya el valor va a 1.000.000. Y si ustedes tienen ese valor del 1.000.000, lo pueden después transferir empresa con empresa, se va a 10 millones. Quiere decir que desde la idea hasta la concreción de un producto que salga al mercado, la escala de valores va aumentando en función de los agregados y de las cosas que le aportan a la idea la realidad que uno no ve desde el comienzo, que es muy importante la concepción de esta tabla que yo la entendí a esta altura de mi vida. Y simplemente para terminar, una transferencia en innovación tecnológica, mi pregunta fue siempre esta. Por eso hablo de lo que es la relación entre complejidad y posibilidad. Eso es lo que le hablo a los tesistas cuando lo tengo. Y como pueden ver ahí, a medida que aumenta la complejidad del desarrollo a hacer, la posibilidad de que ese desarrollo llegue al éxito va disminuyendo. Y eso me parece que tiene mucha razón de ser. Por eso que la pregunta que siempre le hago cuando entran al laboratorio a trabajar, siempre le hago la pregunta de que cuál es lo más difícil que hay que hacer en la ciencia y en la tecnología para lograr su transferencia a la empresa. Y me miran. Y lo que le digo siempre es esto: hacer que las cosas sean fáciles. Nada más. Gracias por su atención. Muchas gracias, Dante. Muy completa la charla, muy interesante. Como siempre, es muy lindo escucharte. Bueno, antes de dar por finalizar la actividad, yo les pido unos minutitos más porque me he estado comunicando con Soledad, la hija de Jorge, y ella quisiera
decir unas palabras que vienen, me parece, de manera bárbara para cerrar esta actividad de homenaje. Y veo que también está presente Jorge Hijo, así que si quieren los escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por las palabras y por el cariño y por hacernos este recorrido, que también aprendimos un poco más, como dice, de todos sus recorridos. Y bueno, como hija, creo que los regalos que nos dejó mi papá tienen mucho que ver con varias cosas que nombró Daniel. Y él nos enseñó la sencillez, nos enseñó la pasión por lo que hacía, que tiene que ver con esto de las aulas. Yo era chica, iba a las aulas y me entretenía porque jugaba con los átomos y los electrones como si fueran planetas, pelotas, y me entretenía cuando en sus clases. Nos dejó el regalo del valor de jugarse con sus convicciones, con sus ideales, pero sobre todo como hijo nos dejó el regalo de la libertad, de elegir nuestros propios ideales y convicciones, jamás nos impuso nada, ¿no? Yo creo que es como el mayor tesoro nuestro como hijos. También nos hizo el regalo del tiempo, de tener tiempo para jugar, tiempo para compartir, para pasear. Fue un gran compañero hace 44 años, en ese entonces, en lo mismo, en este contexto, cambiaba pañales, cocinaba, lavaba ropa y hacía trabajo. Y bueno, y lo mejor, y personalmente, que me resuena con su partida, lo más hermoso es que hizo todo ese recorrido que ustedes citan en la ciencia, en el mundo del intelecto, en el mundo de la política, y se jubiló, y cuando se jubiló, no demoró ni un solo día en retomar esas cositas que nos había enseñado a valorar desde chicos, en volver a cuidar las flores, en volver a hacer un casero, en tener tiempo para matear como buen entrerriano. Y bueno, y eso creo que es lo más hermoso, y creo que dentro de todo el dolor, perder a un papá, mi viejo, nuestro viejo, vivió la vida que vivió. Creo que es el regalo más hermoso. Así que muchas gracias a todos. Y bueno, mi hermano Jorge. Primero que nada, gracias por habernos invitado. Pablo Manso, que se comunicó con nosotros. A Wunderlich, que me acuerdo todavía de haber ido de casa, de ciertos asados, allá por el inicio de los 90. Y bueno, y esa vuelta que ustedes han hecho y que nos hacen ver una cara que no sabíamos bien de qué se trataba, digamos, es el lado oculto del profesional que uno como hijo no lo ve. Digamos, ha servido mucho todo esto que pusieron cada uno de ustedes para tener una imagen de por vida para nosotros de lo que él era y completarlo, digamos. Porque nosotros tenemos una imagen como padre y es una imagen muy personal en donde había muchos de los conceptos que ustedes hicieron de él, que era su pasión por la ciencia, seguir sus ideales, luchar, no rendirse, ser positivo. Y bueno, eso lo tuvimos nosotros, pero a través de ustedes conocimos como el lado completo de él que tenía que ver con lo profesional y con lo personal que ha dejado cada uno que lo conoció. Así que yo agradezco mucho de haber estado en esta charla y bueno, un orgullo como hijo de lo que hizo y un honor haber participado de esto, así que agradezco a todos. Gracias.
Bueno, muchas gracias, la verdad que mejor cierre no podemos haber tenido. Yo les agradezco a todo el panel, les pido disculpas por los inconvenientes técnicos que hemos tenido, pero de todas formas vamos a replicar en todos los sitios que podamos, vamos a colgar este sincero y merecido homenaje para que esté disponible para todas las personas que quieran saber algo de la trayectoria y de aspectos personales de nuestro querido doctor Jorge Daniel Pérez. Los despido y les agradezco a todos por haber participado.